Bueno, yo creo que voy a ir empezando, ¿sí? Eh, Buenos días a todos. Bueno, ya me conocen. La presentación nunca está de más. Soy Ender Felipe Malo, segundo año. Esta presentación va a ser acerca de la cintura escapular y hombro. Bueno, haciendo, como siempre, un breve repaso anatómico, empezamos con las estructuras óseas que componen el hombro. Tenemos la clavícula, la escápula y el húmero, son los huesos que lo componen. Y por lo menos en la clavícula, en la escápula, en una vista anterior, tenemos una fosa subescapular. En la vista posterior tenemos una fosa supraespinosa, una fosa infraespinosa, y en el hueso del húmero tenemos lo que sería el tubérculo menor del húmero y el tubérculo mayor, también llamado estroquín y troquíter. El resto ya son cosas que ya conocemos, pero dejo la plantilla, además de esta vista lateral, perdón, esta vista posterior de la escápula, donde van a tener las zonas de las inserciones de muchos grupos musculares. Esta otra vista anterior podemos apreciar mejor los ligamentos que componen el hombro, o por lo menos la articulación del hombro, y le ayudan a soportar o dar estabilidad. Tenemos acá el ligamento acromioclavicular, que está dándole la estabilidad junto con la clavícula, con el acromio, y con el apófisis coracoides tenemos el ligamento coracoacromial, el ligamento trapezoide, quise decir, y el ligamento conoide. Estos van a unirse con la clavícula y a darle estabilidad a la clavícula con la apófisis coracoides. Otros ligamentos que van a soportar el húmero a la glena, es decir, a la escápula, van a ser los ligamentos glenumerales, de los cuales tenemos un ligamento glenumeral superior, que es este que estoy señalando por acá, el ligamento glenumeral medio y glenumeral inferior. También tenemos la cápsula articular y el ligamento coracohumeral, que es este que vamos viendo por acá. En otra vista lateral, también viendo otras estructuras, como a través de la corredera bicipital, que en este lado se aprecia mejor a través de lo que sería el troquín y el troquín y el troquíter. El troquíter siempre es el mayor y se encuentra en una vista un poco más lateral, y el troquín tiene una posición un poco más anterior. Perdón, ups. Y en esta vista lateral, que también está haciendo un corte sagital, podemos ver la cavidad articular y el labrum glenoideo. También tenemos lo que sería el receso articular, que es digamos, un receso, como el nombre lo dice, en la que un receso de la cápsula articular en la articulación del hombro. Esta, que es una vista lateral, se pueden observar otras estructuras que de pronto no se podrían apreciar también en la vista anterior. También podemos ver un poco mejor la relación de los músculos que componen el manguito rotador, los ligamentos glenohumerales, que serían estos que están señalados acá en verde, el ligamento glenohumeral superior, glenohumeral medio y glenohumeral inferior. Y tenemos lo que es la cavidad glenoidea. Alrededor de la cavidad glenoidea también está rodeada de una estructura de fibrocartílago en la parte alrededor, que se conoce como labrum. Tiene una forma de anillo en esta vista, pues que es la vista sagital, y cuyo espesor del labrum va a ser un poco mayor en la periferia que en el centro. El labrum discurre un poco hacia superior y termina uniéndose con lo que sería la cabeza larga del bíceps braquial. Ahora, el labrum, su espesor y forma varían dependiendo de la región de la cual se le estudie. En la imagen de resonancia de la derecha, lo que sería una vista lateral, o es decir, en esta vista sagital, tenemos un diagrama de lo que se conoce como esfera de reloj glenoideo. Eso se utiliza a menudo como una referencia para identificar rápidamente regiones específicas del labrum glenoideo. Va a ser un poco útil casi al final de la presentación para algo que voy a querer explicarles. En esto otro, que sería en los cortes axiales y coronales, podemos apreciar mejor la morfología típica del labrum glenoideo, lo cual lo podemos ver un poco mejor acá, en lo que sería acá en la parte superior, en la parte inferior.
y aquí en lo que sería anterior y acá posterior. El labrum también se ha descrito como redondo, plano, hendido, con muescas o ausentes. Tiene variantes anatómicas y que deben ser claramente identificadas porque algunas de esas variantes anatómicas a veces pueden llegar a ser confundidas con algunas lesiones que son lesiones conocidas como lesiones de SLAP. El borde libre superior es delgado y se continúa, como les había dicho en la plantilla anterior, con el tendón de la cabeza larga del bíceps y del cual se desprenden esos dos fascículos que son los que se fusionan con el tejido fibroso del labro. En la parte inferior es un poco más grueso, más firme y ofrece mayor estabilidad. Las variantes del labrum glenoideo, como les decía, son bastante importantes porque no deben ser malinterpretadas, como por ejemplo en las lesiones de Bankart o los desgarros. Ahora, variantes anatómicas de la normalidad del labrum, como venía diciéndoles, las presento y debe reconocerse. Existen tres tipos de las variantes de la normalidad. Estas se ubican típicamente entre la posición 11 y la posición de las 3 en punto, como les había mencionado en esta plantilla anterior, que en una vista sagital hemos tratado de ubicarnos la cavidad glenoidea hacia superior a las 12, hacia inferior a las 6, anterior hacia las 3 y hacia posterior como a las 9, independientemente de si ya estábamos en derecho o izquierdo, es decir, anterior siempre va a ser 3 y posterior siempre va a ser el 9, justo como se ubica en este diagrama de acá. Entonces, en las lesiones, en las variantes de la normalidad en la tipo 1, no existe, bueno, como les decía, estaban ubicándose más que todo esas variantes entre la posición de las 11 y la posición de las 3, es decir, aproximadamente entre superior y un poco hacia posterior y hacia anterior. Entonces, en las lesiones tipo 1 no existe ninguna hendidura entre el labrum y el cartílago. El labrum sería esta que vemos un poco más azul acá. En las variantes tipo 2 existe un pequeño receso, como este que se ve acá, entre el labrum y la glena. Y en las variantes tipo 3, ese receso sublabral es amplio y a veces puede ser un poco más difícil de diferenciar de algunas aboriciones traumáticas del labrum superior. Bueno, entonces, dentro de esas variantes anatómicas también se incluye el que sería un receso sublabral para ayudar a distinguir ese receso sublabral de algunas lesiones que son muy parecidas en algunos pacientes que de pronto de los que ya mencionó la doctora Karen ahora mismo, que no, de pronto no recuerdo o no tengo guardado número específico para mostrarlo de ellos, pero de igual de los ejemplos que tengo más adelante en la presentación, en el receso sublabral hay un tip que es que el receso tiene los bordes que son lisos y suele ser en dirección medial, y en las lesiones suele encontrarse la hiperintensidad o la forma la forma de receso hacia el lateral y de forma irregulares. Entonces, en esta vista anterior, sería lo que vemos hipointenso, bueno, coloreado de negro acá, el receso sublabral. Como les decía en la diapositiva anterior, en la posición casi siempre entre las 11 y las 3. El receso se ubica más que todo entre las 11 y la 1, ya que también, como les decía, hay varios tipos de variantes. Otro es el foramen, que ahora voy mencionando más adelante. Entonces, receso siempre se suele ubicar entre las 11 y la posición 1 del reloj. Y esto, como yo diciéndole, tiende a ubicarse con bordes más lisos, suele ser pequeño, es decir, de menos de 3 milímetros. Y bueno, algo que ha ido a diferenciarlo de algunas lesiones es que suele seguir el contorno del cartílago glenoideo. Ahora, otra variante de la normalidad es el foramen sublabral, en la cual es similar a la anterior, como si fuera un receso, es decir, como una hendidura, como se puede observar acá. Por ejemplo, en esta vista sagital, esa zona que se ve mucho más hipointensa acá, que sería el labrum, por ejemplo, y no, perdón, aquí, esa parte triangular, que sería el labrum, porque es un poco más prominente hacia el contorno, es decir, hacia la periferia, y podemos ver esa zona y más hiperintensa, que como si estuvieran entrándole hacia la zona triangular, que esa zona triangular, como decía, suele ser el labrum, bueno, es el labrum,
y esa hendidura que se encuentra presente en el 11% de los individuos y dependiendo de la vista, por ejemplo, si fuera esa vista sagital, como tenemos acá, entre la posición de la 1 y a las 3, es una hendidura, lo atraviesa, pero no constituye un desgarro porque no hace que esa parte del labrum quede suelta ni quede libre, ni tampoco está lesionada. Por eso no debe confundirse con algunas lesiones, como les decía, esas lesiones más adelante, de lesiones de SLAP, porque en esas sí se representa esa zona que es labrum, se encuentra lesionada. Bueno, en otra variante anatómica de la normalidad, la tercera, sería el complejo de Buford. Esta se encuentra en un poco menos de la población, solamente el 2% de los individuos. Esta no debe confundirse, como les decía, no deben confundirse tampoco con lesiones, y es una adaptación biomecánica a la hipoplasia del labrum antero-superior, perdón. Entonces, en esta zona que es superior y hacia anterior, típicamente, como les decía, ya no es a las 11 y la 1, sino entre la 1 y las 3, es donde suele ubicarse el complejo de Buford. Entonces, esta, como les decía, más que algo que se va presentando en el paciente, es algo congénito. Y se caracteriza porque presenta una hipertrofia del ligamento glenumeral medio. Entonces, como les había mencionado en una diapositiva previa, en la cual teníamos un esquema, más que todo así, sagital, en la cual en esta zona de aquí justo donde se encuentra la posición de las 3 de reloj, se encuentra el ligamento glenumeral medio, y hacia esa zona, por lo que sería a ver, este corte, acá, acá tendríamos en esta zona, por ejemplo, si intentaran seguirlo, acá se ve mejor, donde señala la flecha azul, como si esa zona que es más hipointensa, que vendría siendo el labrum, acá vemos una zona donde brilla, es decir, esa zona es donde se encuentra ausente el labrum. Y justo en esa zona, por ejemplo, aquí en esta zona donde dice inglés, si tenemos en esa vista axial, si lo miramos desde arriba, esa zona que se ve acá realmente no es un labrum, no es el labrum ni siquiera que se encuentra suelto, sino que es el ligamento glenumeral medio, el cual se encuentra engrosado. Porque, como les decía, es una adaptación que es biomecánica que tiene el cuerpo para adaptarse a esa zona donde se encuentra ausente el labrum. Y, por ejemplo, acá en la zona posterior, ven la diferencia en cómo se aprecia la anatomía, la forma del labrum normal y cómo se encuentra ausente de esta zona. Y como les decía, esto acá, aunque se parecen mucho, por lo menos en la intensidad que tienen, acá no es labrum, sino que es el ligamento y se encuentra bastante engrosado. Ahora, también existe otra variante, ya no es tanto del labrum, sino de otra estructura, hasta del acromio, en la cual luego de haber presentado estas variantes del labrum, hay que conocerlo, que también es una variante de la normalidad. Esta resulta de una falla de uno de los centros de dosificación del acromio, lo cual resulta como si el acromio estuviera dividido en varias partes, tal como lo señalan acá las flechas en las radiografías y las flechas acá en la imagen por resonancia magnética. Es muy, muy importante porque puede causar pinzamientos si se encuentra inestable, o que puede ser arrastrado hacia abajo cuando se hace un movimiento de abducción del brazo, es decir, cuando se está elevando. Ahora, manguito rotador, como, bueno, podemos mostrárselos en estos diagramas acá. El manguito rotador está compuesto por 4 músculos, que son el subescapular, en la parte más anterior. Hacia la parte posterior tenemos el supraespinoso, infraespinoso y el músculo redondo menor. Los músculos posteriores, tanto el supraespinoso como el infraespinoso y el redondo menor, se insertan, o bueno, vienen desde la escápula, supra e infraespinosos de las fosas espinosas superior e inferior respectivamente, y el redondo menor que viene desde el borde lateral de la clavícula, de la escápula, perdón, y ambos se insertan acá en el troquín, es decir, en el tubérculo mayor. Y el músculo subescapular, que viene desde la fosa subescapular, se inserta en el troquín. También tengo en esta caso,
de radiopedia para que pueda prestarse mejor, aunque igual ya pasamos por aquí, nos habían mencionado, Sebastián también iba a mostrar una clase, la doctora Carr, que vamos a evaluar, pero igual no está de más recordarlo. En esa vista axial teníamos, o bueno, tendremos lo que sería el subescapular, que estoy señalando acá con la flecha, viniendo de lo que sería acá en la fosa subescapular, uniéndose al troquín, y segundo, un poco más arriba, esto acá no, esto acá arriba sería, no, perdón, sí, esto sería el supraespinoso. Miren acá cómo sería la espina de la escápula, es decir, si estamos en una vista axial, eso sería sobre la espina, es decir, supraespinoso. Si bajamos un poco más, acá sería el infraespinoso, y mucho más debajo, mucho más debajo encontraríamos el redondo menor. Entonces, infraespinoso, supraespinoso y el subescapular, que lo vemos por acá. La vista coronal también podemos identificarlo mucho mejor. El supraespinoso, el tendón del supraespinoso, que lo vamos a ver acá, señalando por la flecha, y lo vamos a ver insertándose sobre el troquín. Me regreso un poco. Es decir, acá tengo el subescapular, que también viene desde la fosa subescapular. Aquí, esto en el plano sagital, perdón, en plano coronal, me encuentro como mucho más hacia la parte anterior del paciente. Se puede ver mejor la clavícula y aquí la apófisis coronoides. Entonces voy yendo hacia posterior, lentamente hacia posterior, poco a poco, y aquí se inserta el subescapular hacia el troquín. ¿Sí? Apófisis coronoide. Sí, apófisis coronoide. Tenemos el acromion en la clavícula. Y el redondo menor lo podemos ver un poco más acá en la parte de acá abajo. Vean que, por ejemplo, lo que serían las fibras aquí del músculo del infraespinoso, y como si se separaran en esa parte de acá abajo, ya ese sería el redondo menor. Volviendo a la presentación. Bueno, esa era la anatomía normal del manguito rotador, que, como les decía, ya que estamos en imágenes, más que mostrar este diagrama, era más práctico mostrarlo desde una imagen de resonancia magnética directamente. Ahora, los métodos de estudio de la cintura escapular o del hombro, bueno, desde la radiografía, entrando ahora en los métodos, en la radiografía simple, como todos sabemos, sería el método inicial para estudio de cualquier patología, bueno, desde el punto de vista radiológico. El estudio del hombro incluye una serie de proyecciones básicas, así como existen muchas otras que son modificadas de acuerdo a la necesidad clínica. Por ejemplo, muchos habrán trabajado en alguna clínica, algún sanatorio, en el cual, por ejemplo, si un paciente viene traumatizado, con un traumatismo, perdón, tienen un protocolo específico donde piden una serie de proyecciones. Entonces, como les decía, de pronto no voy a andar mucho en esto porque siempre de pronto están como a criterio de qué proyección específica quiere un ortopedista o un médico para verlo, pero por lo menos hay digamos, un paquete, una serie de proyecciones básicas en las cuales tenemos entonces la proyección antero-posterior, que sería esta de acá en la A, una proyección tangencial y una proyección que se llama escápula en Y. Esta serie de proyecciones, bueno, también tendríamos una proyección axilar, que no lo tenía en este diagrama, en la cual el paciente tiene el brazo extendido con la placa, el resaltón a la parte superior, y el rayo incide directamente sobre la axila. Nos va a dar esta vista de acá y esta otra que presento acá, donde se pueden ver todas las estructuras del hombro. Esto sería una serie de hombro normal en la cual vamos a poder ver las estructuras anatómicas, pues, que serían de las que ya mencionado desde el inicio. Podemos ver la escápula, las apófisis coracoides, podemos ver el húmero, los tubérculos, apreciarlos también podemos verlos ahí, pero para el estudio de patologías como las zonas tendinosas y las patologías del manguito rotador, que de pronto tenemos en nuestro centro mucho más campo para poder seguir hablando de esto y las lesiones que quisiera mencionarles más adelante en esta presentación, no tiene, digamos, no tanta utilidad, pero no deja de restar la importancia clínica, como les decía, de que es el método de estudio inicial. Y de pronto no estaba en esta sección del capítulo del libro, pero quisiera mencionarles que también, por ejemplo, existe la luxación acromioclavicular,
y es una patología que es bastante frecuente y que es muy fácil de diagnosticar con una radiografía simple. Y aunque esta patología se suele seguir estudiando con otros métodos, con una ecografía y posteriormente con resonancia magnética y eso, por lo menos con una radiografía simple empezamos como un método inicial. Existe entonces, tenemos unas proyecciones, unas clasificaciones que se llaman clasificaciones de Rockwood, en las cuales tenemos unos 6 tipos de luxaciones acromioclaviculares, es decir, que hay una separación entre la zona del acromio y la clavícula, y esto estará influenciado, dependerá de la lesión, de qué ligamento se encontrará comprometido y de qué tanta, si la lesión se encontrará parcial o completa. En esa clasificación de Rockwood, de pronto es más para fines de ortopedia, pero es una clasificación que vale la pena mencionar. Y en esta diapositiva, por ejemplo, vemos un paciente en la cual en su vista antero-posterior, evidentemente, o sea, se ve que existe un espacio, una separación bastante marcada en donde estaría el ligamento acromioclavicular del lado derecho, y posteriormente se fue sometido a un manejo quirúrgico y se había comprado en este centro donde tenía esta imagen que con otro paciente, en el cual se había hecho un manejo conservador, en el cual pueden ver la utilidad de la radiografía simple para hacerle incluso un seguimiento a este tipo de pacientes. Ahora, siguiendo con los métodos de estudio, tenemos la tomografía computada. De pronto no voy a seguir mostrando tantos casos, lesiones por lo menos de tomografía, ya que como... Andrés. ¿Sí? Perdón, ya que estamos en esa, ya que lo mencionaste, solamente quería, no, está bien, no tiene nada que ver con esto específicamente, pero que cuando estén revisando o valorando una luxación acromioclavicular, también valoren al mismo tiempo la articulación esternoclavicular, que no es lo más frecuente, pero que también se puede presentar en esos casos. Sí, se puede, pero obviamente dependiendo del trauma, pero igual, si van a valorar la articulación acromioclavicular por luxación, no se les olvide valorar también la esternoclavicular porque también se puede luxar. Bueno, ya era solamente eso. Continúo. Ok. ¿Puedo seguir? Sí. Sí. Y un segundito, pausa. Ok, sigo. Bueno, como seguía, gracias a eso. Siguiendo entonces el método de estudio, la tomografía computada. La tomografía computada, bueno, es un método, digamos, tiene un papel fundamental para la evaluación del hombro, de la cintura escapular, especialmente en contextos donde se requiere una visualización un poco más detallada de lo que serían las estructuras óseas. Tiene algunas indicaciones principales, como lo que sería cuando tenemos un traumatismo agudo, cuando, por ejemplo, para ver las fracturas complejas de la clavícula, de escápula, del acromio, fracturas de intraarticulares o luxaciones glenohumerales, para cuando se necesita hacer alguna planificación quirúrgica, que el cirujano mire que piden las reconstrucciones 3D, y porque, como por ejemplo, como esta que muestro acá a la izquierda, quieren, aunque ellos, obviamente con especialistas, seguían en todas sus predicciones que piden todos los MPR, también sirve para hacer las reconstrucciones 3D. También en la tomografía computada, cuando tenemos variantes anatómicas o algunas que son alteraciones propias estructurales o controles postoperatorios, o cuando al paciente se le está chequeando alguna patología tumoral o infecciones óseas propiamente dichas. Entonces, la tomografía computada tiene ventajas, claro, con respecto, por ejemplo, a la radiografía, en la cual tenemos una mayor resolución espacial, permite hacer las reconstrucciones multiplanares y es más sensible que la radiografía para ver las fracturas. Pero tiene limitaciones en las cuales claramente es que tiene un mayor porcentaje de radiación, puede de pronto sobreestimar algunas lesiones si no se interpreta en el contexto clínico, y por lo menos para muchas lesiones que son de partes blandas, como las que vamos a mencionar más adelante, es mucho más útil la resonancia magnética, por lo menos como de los ejemplos que iba mencionando, cuando situaba el labrum, por ejemplo, que son estructuras ligamentosas, tendones, no se van a poder ver acá, ya que solamente vamos a poder ver lesiones óseas.
Entonces, de pronto, lesiones de fractura ya estamos bastante acostumbrados, o lo vemos mucho en nuestro medio, en Basterrica, o por algún paciente que le demos control. Entonces, de pronto, tipos de fractura no voy a andar tanto en esta presentación, pero que son comunes y que ya vamos viendo. Entonces, ahora, en resonancia magnética de hombro, también tiene la ventaja, como en la tomografía computada, de que podemos tener imágenes multiplanares del hombro, pero aunque menciono multiplanares, no son reconstrucciones volumétricas, como en la tomografía de cada plano, sino que cada institución maneja sus propios protocolos con las secuencias específicas con los que ellos van a estudiar cada región. Y en esta diapositiva, por ejemplo, tengo el protocolo de Maipú, con los cuales son los que nosotros estudiamos hombro y también cuando es un hombro con contraste. Entonces, el protocolo se resume en secuencias de axial, en FATSAT, sagital T1, sagital FATSAT y coronal DP y coronal T2. Cuando se aplica un contraste, que piden un T1, FATSAT, la piden en el plano en el que mejor vean la patología sin el gadolinio. Y luego con gadolinio en axial T1, FATSAT, coronal T1, FATSAT y sagital T1, FATSAT. Es importante que, aunque, por ejemplo, quiero mencionarlo aquí cuando yo digo coronal, cuando se habla de resonancia magnética en el plano coronal, vale la pena mencionar que es realmente oblicuo, entonces realmente se llama coronal oblicuo, ya que se orienta perpendicularmente a la cavidad glenoidea, como estoy mostrando acá en las flechas. Entonces, por ejemplo, cuando él viene siguiendo de forma oblicua, como menciono con el mouse, es como si viniera así, desde adelante hacia detrás, pero siguiendo ese plano. Y se ubica o se orienta en el plano sagital, también debe quedar perpendicular a ese plano oblicuo y de forma paralela a la cavidad glenoidea, es decir, como si de pronto estuviera entrando de pronto cada corte hacia la cavidad glenoidea. Otro método de estudio sería la artroresonancia magnética, en la cual, similar a la anterior, pero es una técnica mínimamente invasiva, en la cual se inyecta un gadolinio de forma intraarticular, bien puede ser por resonancia, perdón, por tomografía o por ecografía guiado, y permite estudiar de forma más precisa las estructuras intraarticulares y observar lesiones más sutiles en el manguito rotador, ya que esto permite distender la cápsula articular y valorar esas lesiones. Por ejemplo, todos hemos visto un doctor, se me está escapando el nombre, pero casi todos lo conocemos, en el 128 en el HD, que llega a hacer las artros, a inyectar el contraste y posteriormente bajan en resonancia para continuar los estudios. Bueno, ahora ya pasando a la patología, empezamos con, por ejemplo, la patología de atrapamiento del manguito rotador. Dentro de esas empezamos con lo que sería el pinzamiento subacromial o subacromial impingement. Esta sería la forma más común de pinzamiento del hombro y ocurre secundariamente al existir un desgaste entre el arco coracoacromial, que estoy señalando acá con las flechas, y el tendón del supraespinoso, que, por ejemplo, se encuentra justo debajo, o la bursa subacromial, que posteriormente llevaría a tendinopatía y a bursitis respectivamente. Entre las causas de todo esto podemos encontrar en la forma del acromio, enfermedad degenerativa, engrosamiento del ligamento coracoacromial propiamente dicho, acá, o deformidad postraumática o sobredesarrollo propio del supraespinoso. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que está desde una vista lateral, como les iba diciendo, por ejemplo, esto que sería el ligamento coracoacromial, digamos, como vemos acá en la imagen de resonancia magnética, en esta que sería el caso de un paciente que tiene pinzamiento coracoacromial, tenemos que, de la descripción de esta patología, de este paciente en particular, era que el acromion se encontraba en una posición invertiente, es decir, como anterior no, es decir, hacia inferior, y lo que hacía era que comprimía al tendón del supraespinoso, porque se encuentra justo en la parte inferior, como lo vemos acá en el diagrama. Entonces, si por ejemplo tenemos acá el acromion que se encuentra mucho más hacia inferior, este tendón que estoy señalando con la flecha en el diagrama, que es el supraespinoso, se va a ver comprometido. Adicionalmente, también mostraba una
una imagen de hiperintensidad que describían que se encontraba como hipertrofia de la articulación acromioclavicular y que se puede observar de esa forma mucho más hiperintensa. Dentro de esa patología, no antes que se me olvide, también quiero mencionar que vale la pena recordar entonces el os acromiale, de la variante anatómica que ya he mencionado hace poco, como una etiología también que puede causar este pinzamiento subacromial. Ahora, el pinzamiento subcoracoideo es una forma un poco más inusual del pinzamiento del hombro y en esta resulta de un estrechamiento del espacio coracohumeral, que es este que vemos acá señalado por las flechas, y que es, sí, o sea, es un estrechamiento del espacio entre toda la punta del coracoides y el húmero. Por patologías, o sea, pueden ser causas postquirúrgicas, causas postraumáticas, idiopáticas o en general, como lo describen, es cualquier etiología o cualquier, digamos, malformación, causa, operación, cualquier cosa que altere la arquitectura de la coracoides o del troquín, porque es donde digamos, sí, con el que tiene la relación, ese espacio, es el que va a causar un pensamiento subcoracoide. Y en esta imagen que está describiendo un atrapamiento justamente de coracoacromial en un corte axial, en la cual se observa el tendón de lo que sería el subescapular. Recuerden que si tenemos esta vista axial, esto sería anterior, posterior, y este que vemos por acá es el subescapular. Entonces el tendón del subescapular que se inserta acá en el troquín se encuentra hipertrofiado porque se encuentra atrapado, señalado por las flechas. Este es otro ejemplo que también encontré, en la cual, similar a este también, es el tendón del subescapular, que describían que se encontraba el espacio estrechado y que esta zona que señalaban con el 1 era alguna variante, como les decía, cuando describen una especie de espolón óseo que se encontraba en el coracoides, y eso contribuía a que el espacio se encontrara reducido y posteriormente causando un pensamiento subcoracoide. Ahora, en las anomalías tendinosas del naquito rotador, tenemos causas de etiología, son multifactoriales, edad, pueden ser por traumatismos, por sobreusos o condiciones metabólicas ya propias del paciente. De pronto acá menciono algunas de las lesiones que de pronto ya habrá mencionado la doctora Karen, como algunas roturas de los tendones del manguito. Las roturas ocurren sobre todo sobre áreas del tendón que se encuentran degeneradas. Y los hallazgos que podemos identificar en la resonancia magnética se encuentran unas zonas de hiperintensidad de la señal en el tendón distinta a la señal de líquido y signos indirectos como lo que sería edema intraóseo o en la zona de inserción del troquíter. Entonces, pasando a los tipos de roturas en sí, tenemos lo que sería empezando la rotura parcial, en las cuales encontramos varios tipos, en los que hay, por ejemplo, si tenemos acá el núcleo supraespinoso con el tendón del supraespinoso, tendremos varias formas de que presente una rotura parcial, porque o sea, no está totalmente roto, puede ser desde la superficie articular, es decir, como si viniera de inferior, en esta zona que señalo con la flecha, como si estuviera, sí, que es la zona de la lesión, grado 1, grado 2 y grado 3, que eso depende del porcentaje que se encuentra afectado. Es una clasificación de Hellman, de roturas parciales, es una clasificación más que todo ortopedia, pero también sirve para guiarse y, bueno, también para los que le informan que quieren especificar el grado. Entonces, en sí, la rotura parcial, cuando se encuentran los desgarros del lado articular en la superficie inferior del tendón y se encuentran conectados a la articulación glenumeral. Los desgarros del lado bursal es cuando la lesión se produce en la parte de acá arriba y se encuentran conectados a la bursa subdeltoide, y los desgarros intrasustanciales son los que se encuentran localizados dentro del tendón
sin comunicación ni a la articulación por la parte inferior o a la bursa en la parte superior. Y con respecto a los grados, siendo el grado 1 la que afecta menos del 25% del grosor, pero además el 25% también lo pueden medir por milímetros, si no estoy mal es de menos de 3 milímetros, o de más, entre 3 y 6, 5, no, entre 3 y 6 milímetros para grado 2, o 25 o 50%, o cuando ya la rotura es más del 50% o más de 6 milímetros, ya sería en grado 3. Bueno, entonces, entrando ya a la rotura de la superficie articular, son las más frecuentes y las más fáciles de diagnosticar con protocolos de resonancia magnética estándar, ya que existe derrame articular y que se puede observar como un defecto de señal de líquido en su interior. Además, puede encontrarse otros hallazgos como engrosamiento del tendón. Como vemos acá en la parte del diagrama, también en esta se encuentran diagramizados los otros tipos de roturas, en las cuales acá ahora mismo solo me interesa mencionar este, que es el de superficie articular, que viene desde inferior, pero también, como mencioné hace un momentico, también está los de bursa, que viene desde superior, y el intrasustancia. Entonces, acá en la imagen de resonancia magnética, la parte superior, acá tenemos el músculo, el supraespinoso, con el tendón del supraespinoso, y desde la parte inferior, esa zona que se encuentra señalada acá con la flecha, es la zona donde tenemos un aumento de la intensidad y que está señalando la lesión, la rotura parcial. Ese es otro ejemplo donde también se puede observar donde se puede observar en la imagen de resonancia magnética, en la imagen de supresión grasa, el desgarro parcial del lado articular del tendón del supraespinoso en la parte más distal. Ahora sí, en las lesiones de la superficie bursal, en esta podemos observar que existe un aumento de la intensidad de la señal intratendinosa y sin extensión a la superficie articular, es decir, como si viniera desde arriba hacia abajo. Entonces, lo estaba confundiendo con el otro, con el de la intrasustancia. Este tiene un detalle en particular, que las lesiones de la superficie bursal no se logran ver muy bien en la artroresonancia, ya que la artroresonancia, al inyectarle contraste, como bien el nombre lo dice, es artro, es decir, por eso puse la imagen acá de diagrama, inyecta el contraste dentro de la articulación. Y, por ejemplo, si ustedes seguían este diagrama donde estoy señalando con la flecha, si la lesión se produce en la parte de arriba, donde se encuentra la bursa, donde señalo acá con el mouse en el diagrama, aunque inyecte el contraste, esa zona no se logra ver bien. Entonces, el problema es que al tener esta ausencia, cuando existe líquido en esa bursa, esos defectos se visualizan más fácilmente en la resonancia magnética normal. En esta otra imagen acá tenemos una rotura parcial de la vertiente de la bursa, el tendón del supraespinoso, en un corte coronal, que es esta que se observa en la parte un poco más distal de acá. Y en las otras imágenes, en el T2 Faxat, se puede ver también la porción más distal del supraespinoso, donde se encuentra la lesión señalada por la flecha. Y por último, en las lesiones intrasustancia, las lesiones intrasustancia, podemos observar que existe un aumento en la intensidad de la señal que no tiene extensión ni desde la superficie articular ni desde la superficie bursal. Por ejemplo, como mostraba acá en este diagrama, en esta zona de acá donde señalo con la flecha, la lesión se encuentra en toda la parte central del tendón, y como no tiene comunicación ni la parte inferior ni la parte superior, a veces se impide cuando se hace una artroresonancia, no tiene comunicación, y a veces pueden pasar por alto porque no tienen ninguna forma de que pueda entrar gadolinio. Es decir, aunque exista gadolinio intraarticular, como la lesión está intrasustancia, es decir, en todo el centro, no le debe entrar y a veces puede pasar por alto. Entonces,
En estos ejemplos donde muestro lesiones intersustancias, se pueden observar mucho mejor en secuencias T2, en las cuales se puede ver como esta pequeña línea hiperintensa en los cortes coronales, y en el corte sagital también podemos seguirlo como esa línea que se puede observar acá y acá en la misma secuencia sucesiva del mismo paciente. Acá. Ahora, ya terminando que eran las roturas parciales, pasamos a rotura completa. En la rotura completa, como el nombre lo indica, existe ya lo que sería una discontinuidad del tendón desde lo que sería la superficie articular hasta la superficie bursal, o sea, completamente se encuentra roto. En esta se puede clasificar en pequeñas, medianas, grandes o masivas. También se puede presentar se pueden presentar retracción tendinosa completa, ya que, por ejemplo, si el músculo viene por acá desde medial y si viene hacia lateral insertándose acá y se produce una rotura completa, acá donde estoy señalando con el mouse, donde se ve toda esta zona hiperintensa, puede producirse dependiendo del grado, es decir, de qué tanto es la rotura y que exista una retracción total del músculo hacia acá. Dependiendo de qué otros hallazgos vayan encontrándose, como por ejemplo, cuando ya va viéndose ascenso de la cabeza humeral o también esa retracción o remodelaciones en la cabeza humeral y van sugiriendo cronicidades de la lesión. En la imagen acá en coronal T2 con supresión grasa, donde se puede apreciar, donde estoy señalando con el mouse, es toda esta zona hiperintensa donde existe la rotura del espesor completo del músculo supraespinoso. Y otro caso de acá, es uno que le robé de una de las presentaciones de la doctora Karen, donde también existía una rotura del espesor completo, tanto del supraespinoso, pero no se viene acá, tanto del supraespinoso como del infraespinoso. Esto, bueno, anterior, posterior, posterior acá, anterior, y tenemos entonces toda esta zona hiperintensa donde está mostrándose la rotura tanto del supraespinoso como del infraespinoso, y además, por ejemplo, de pronto acá en T1 se puede observar mejor que el músculo se encuentra bastante retraído y tiene los cabos proximales como si estuvieran mucho más retraídos de lo que sería el reborde acá de la cavidad glenoidea. Entonces, y encima la cabeza humeral, por ejemplo, vean dónde está, mire cómo llega la cavidad glenoidea hasta acá y la cabeza del húmero se encuentra mucho más elevada. Entonces, toda esta elevación de la cabeza humeral como si estuviera luxado, bueno, y en teoría es eso, que está luxado, y además de que está retraído los músculos, indican lo crónica que está la lesión. Además de que también ya pacientes de este tipo pueden presentar otros cambios que son osteodegenerativos, pueden presentar quistes subcondrales y otras lesiones crónicas. Bueno, ya casi finalizando, las lesiones del labrum, es decir, ya las lesiones del fibrocartílago, aquí es importante entonces, algo que ya mencionándole desde el principio, este sistema horario para las lesiones, para ayudar a ubicar las lesiones. Tenemos el sistema horario que, por ejemplo, desde lo que viene siendo desde las 6 hasta las 12, pero 6, 7, 8, 9 harían para ubicar las lesiones posteriores, y desde las 12 hasta las 6 las lesiones que vienen hacia anterior. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Ya que las lesiones anteriormente se denominaban lesiones de SLAP. Esa clasificación de lesiones de SLAP, había una clasificación que iba desde el 1 hasta el 12. Esa clasificación del 1 al 12 indicaba si había una lesión del labrum anterosuperior, anteroinferior, si había la lesión, póngale tipo 8, si era labrum posterior. Dentro de esas mismas también están las lesiones de Bankart y Hilsach. Entonces, ¿qué pasaba? Que no era muy práctico. Ese término SLAP, lesiones SLAP, viene desde los años 90 y en la actualidad se ha preferido utilizar más que todo esta clasificación, ya que es un poco, digamos, como más práctica para a la hora de que el cirujano tenga como una especie de mapa
para la hora que él tenga que plantear las posibles opciones terapéuticas a sus pacientes y donde se encuentren las lesiones para ubicarlas, tanto nosotros para comunicarlas a él, para transmitirlas y cuando, digamos, entre ellos, las que ellos mismos utilizan para comunicarles a sus colegas dónde se encuentran las lesiones. Entonces, acá, pasando entonces a la inestabilidad anterior, como les decía, entonces, ya que no vamos a utilizar una clasificación tanto de SLAPS que va del 1 al 12, la vamos a clasificar tanto, entonces, si las lesiones son anteriores, que vienen desde el 6, desde el 2 al 6, hacia anterior, o si las lesiones son de inestabilidad posteriores, desde el 2 al 6, pero hacia la parte del 9, hacia posterior. Las más comunes son las de inestabilidad anterior, que son casi todas las que voy a mencionar ahora. En las de inestabilidad anterior, tenemos las lesiones del labrum anterior inferior, que son las que más se asocian a inestabilidad. Esas lesiones se producen por una luxación anterior de la cabeza humeral y, por ejemplo, como muestro en este diagrama, esta radiografía de acá, cuando se produce una luxación y, bueno, más que se desplace tanto anterior y hacia inferior al mismo tiempo, la cabeza humeral, al desplazarse hacia acá adelante, va a terminar impactándose con la parte anterior de la glena y también se produce una fractura. Toda esta lesión es la que nosotros ya conocemos como lesión de Hill-Sachs. Entonces, esta va a ser una de las lesiones más típicas y, digamos, la más común de la inestabilidad anterior. En esta imagen de resonancia magnética, entonces, como ya iba describiendo, podemos ver en la secuencia T1 con supresión grasa la impactación de la vertiente posterior de la cabeza humeral. Ahora, en las mismas lesiones de la inestabilidad anterior también tenemos las lesiones de Bankart, que es la lesión clásica del labrum antero inferior, en cual esta lesión, el labrum pierde su inserción con el periósteo. Cuando se ha afectado también tanto el labrum como el margen óseo, es decir, o sea, el labrum que vimos acá más hipointenso, y acá ya está perdiendo la inserción con, bueno, es eso, porque el labrum se encuentra desprendido. Pero cuando, además de que el labrum se desprendió, también se llevó, por así decirlo, parte de la superficie del hueso de la glena, ya se llamaría lesión de Bankart óseo. Esa lesión de Bankart óseo suele apreciarse un poco mejor en tomografía computada. Cuando tenemos varios tipos de lesiones de Bankart, bueno, esta imagen era una imagen de artrotomografía, donde, como les iba diciendo, se puede apreciar un poco mejor las lesiones de Bankart óseo. Acá, bueno, era lo que iba señalando la flecha, ya que eso es anterior, es una lesión que se produce hacia la parte anterior inferior del labro. Ahora, en las lesiones de Bankart existen varios tipos de lesiones de Bankart. Entre las variantes de las lesiones de Bankart tenemos las lesiones, ¿dónde las tenía acá? Lesiones de Perthes, las lesiones de Bankart propiamente dichas. Esta se llama lesión de Glad y esta ALP alza porque es un nombre en inglés que es bastante largo y en la diapositiva que muestro les tengo escrito totalmente el nombre. Entonces, empezando con la lesión de Perthes, la lesión de Perthes se define como esto es una lesión que se produce en el labrum y es una lesión completa, pero conserva el labrum todavía el periósteo normal. Es decir, por ejemplo, si nos guiamos al esquema acá, en la lesión de Perthes, aunque el labrum se encuentra totalmente desprendido de la glena, hay una parte muy distal que todavía se encuentra unida a él, que es hacia el periósteo, como vemos acá en este diagrama. Entonces, aparte, después del diagrama, acá en la imagen de resonancia magnética, podemos ver cómo toda esta zona hiperintensa nos señala la lesión del labrum, que se encuentra más acá, señalado por donde estoy señalando yo con el puntero del mouse, y se encuentra todavía unido por esta parte del periósteo. Entonces vemos que está desgarrado, separado de la glenoides, pero aún unido a un periósteo que está intacto.
Noten además que, por ejemplo, el labrum no presenta un desplazamiento ni siquiera hacia medial ni hacia posterior, o sea, se encuentra en su posición, como vemos acá en el diagrama. Eso es muy importante para distinguirlo de la otra lesión, en la que sería la lesión de ALPSA, que, como decía el nombre en inglés, significa lesión de anterior labroligamentus periostal sleeve avulsion. Eso es lo que significa ALPSA. Entonces, esta lesión es similar a la lesión de Perthes, en la cual hay un desprendimiento del labrum anterior. El descubrimiento del labrum anterior, pero se encuentra mucho más separado de la superficie articular del glenoides. El periósteo también se encuentra, el periósteo glenoideo no está roto, pero se encuentra unido por una, digamos, lo que sería un hilo, o sea, una parte bastante delgada, y bueno, aunque esté ahí, significa que se encuentra intacto. Entonces, lo que caracteriza esa lesión es que el labrum permanece, el labrum acá permanece unido al periósteo. Y en esta imagen de resonancia magnética, lo que me llama la atención, porque igual está en el libro guía, es que la señalan como esa lesión de ALPSA, pero, por ejemplo, si ustedes lo ven en este diagrama, perdón, en esta imagen de resonancia magnética, es muy similar a la otra lesión que ya he mencionado acá. Pero igual, por eso les busqué este diagrama de pronto, porque si no me preguntan, bueno, ¿qué diferencia tiene la lesión de Perthes con la lesión de ALPSA? Pero, bueno, por diagramas, como le tengo acá, es que al parecer la lesión de ALPSA es un poco, digamos, más desplazada que la lesión de Perthes, pero ambas, digamos, como diría, en etiología, en fisiopatología, ambas son lesiones que, aunque afecta la totalidad del labrum, es decir, que está totalmente separado, se encuentra todavía unido un poco por el periósteo, que se encuentra intacto, pero mucho más desplazado en la lesión de ALPSA. Aunque de pronto no lo logren apreciar bien, o por lo menos no se vea del todo desplazado en esta imagen, ya que parece que se encontrara en su posición normal, pero todavía unido por el periósteo aquí. No, el periósteo, el que está señalado, el anterior, ahí, el periósteo es el que está señalado con la flecha negra. Es el periósteo, está despegado del hueso. Lo que está señalado por la flecha negra, pero decía que esa banda negra, la banda negra, la diferencia entre el ALPSA y el Perthes es eso, que el periósteo se encuentra despegado, ¿sí? Okay. Esto, y lo que no está señalando, no es ese punto negro, es la banda negra, la bandita negra, esa línea negra. Ok, ¿ya está? La línea fina negra. La línea fina negra. Ya, está. Ya vi. Que es el periósteo que está despegado. Bueno. Ok, listo. Bueno, gracias. En la imagen no lo podía ver en la resonancia magnética. Bien. Bueno, esa sería la penúltima lesión. Y por último tendremos la lesión de Glad. La lesión de Glad, son más que todo consecuencias de una lesión por aducción forzada. Para que se produzca una aducción forzada en este tipo de desgarros, es más que todo cuando, digamos, no existe un desgarro de la superficie, un desgarro superficial del labrum anterior inferior, con una superficie del cartílago titular glenoideo anteroinferior, es decir, o sea, es como si viniera desde la zona anteroinferior y atraviesa el labrum hacia acá, no se encuentra tan separada como el otro. La descripción de esta imagen de artorresonancia que había puesto como ejemplo, de pronto no se logra ver del todo claro esa lesión, pero se describe como una zona de hiperintensidad que el contraste se extiende entre el cartílago y el hueso glenoideo. Pero, aunque es un tipo poco común de la lesión, en esta imagen por resonancia magnética se verificó después por artroscopía y se identificó que esta zona de la lesión era una lesión de Glad. Y para finalizar, en la inestabilidad posterior son lesiones que son menos frecuentes a las del labrum anterior y se asocian también a contracturas o microtraumatismos,
por ejemplo, cuando el paciente tiene crisis convulsivas o crisis epilépticas. Por ejemplo, cuando un paciente tiene, sí, o sea, por ejemplo, ha sufrido estas crisis epilépticas y se presenta ese movimiento bastante repetitivo. También los pacientes que son nadadores o lanzadores que realizan el movimiento de, como sería una abducción. En este tipo de lesiones se produce lo que se llama una rotura del labrum posterior, que es el que está señalado acá con la punta de flecha, una lesión en el labrum posterior, y se produce lo que sería una lesión de Bankart inversa y una lesión de Hitchcock inversa, que también recibe el nombre de lesión de McLaughlin. Esa lesión de Hitchcock inversa, como se ve acá en la cabeza humeral, se encuentra la hendidura acá. Entonces, la lesión de Hitchcock inversa que vemos acá en la resonancia magnética es una lesión que está señalada por la punta de flecha, acá en la lesión del labrum posterior, y la lesión de la cabeza humeral, la que se encuentra aquí. Y bueno, esa ya finaliza las lesiones del labrum y por lo menos del lado de esta opción. Muchas gracias.